A nombre de la Universidad Iberoamericana, yo les quiero agradecer mucho que nos acompañen en esta sexta y última entrega de un proyecto que ha querido ser entregado a la Ciudad de México bajo el título Irrupción y Memoria, como pues un salir de nuestro campus y un donar a la ciudad experiencias, 5 de ellas estéticas. Abajo podrán ustedes visitar la obra de Melanie Smith, que se abre para la ciudad en un formato grande, en diálogo con los murales de este maravilloso recinto, Estadio Azteca, proeza maleable, con toda la experiencia del 5.1 de audio y esta pantalla gigante de esta obra que ha viajado por todo el mundo. La sexta entrega es precisamente el arte de la palabra. También es una experiencia estética, en el sentido de que todo pensamiento es bello, encanta, es gozo y es inquietud. Muchas gracias al Colegio de San Ildefonso, muchas gracias maestra Berta Sea por la generosidad de abrirnos este recinto. Para la Iberoamericana es muy importante, pero para la Compañía de Jesús es definitivo poder pisar estos pasillos, otra vez a tantos siglos de haber salido de estas piedras vivas, como dice el coloquio que vamos a iniciar y como ha usado como metáfora el propio Luis Eduardo Garzón, quien es miembro del patronato del antiguo Colegio de San Ildefonso y que también nos acompaña y que lo saludamos con cariño. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con la primera de 5 conversaciones, más que conferencias, estamos hablando de la experiencia de la conversación, y es la que lleva por título El Colegio Jesuita, el humanismo renacentista, la exploración del cosmos como el gran marco, como la gran matriz de las conversaciones que le seguirán hoy, una segunda conversación, y en los días subsiguientes hasta llegar al martes en las conversaciones que nos faltan para esta sexta y última entrega. Me da mucho gusto también saludar a Alfonso Alfaro Barreto, conocido de muchísimos amigos del Colegio de San Ildefonso. Él es antropólogo, historiador. Él en el 2012 fue nombrado. Con eso basta ya. No, esto sí lo tenemos que decir porque eso la verdad es que a los jesuitas nos viste. Le fue otorgado el doctorado honoris causa del sistema universitario jesuita. Por lo tanto, para los jesuitas es muy importante cada vez que se presenta Alfonso, porque es una especie de embajador de nuestra historia, es una especie también de vínculo del espíritu con el que queremos impregnar este siglo que nos toca vivir. Me ha pedido expresamente que no diga nada de su amplio currículum, pero sí debo de decir que además de impartir cursos en el Colegio de México, también lo hace en el ITESO y en otros institutos más, y que dirige el Instituto de Investigaciones de Artes de México, en donde se han publicado muchas obras que tienen que ver precisamente con la presencia de la Compañía de Jesús en nuestras tierras. Yo no quiero agregar una palabra más, so pena de perder la amistad o menguar la amistad que mantengo con Alfonso. Gracias, Alfonso, y pues si gustas comenzamos. Muchas gracias. Es difícil imaginar un lugar más idóneo para una reflexión para un contacto, un encuentro entre la universidad y el colegio, y entre la universidad y la nación finalmente, que este recinto. San Ildefonso ha estado en el corazón de todos los grandes, está en la encrucijada de todos los grandes momentos de México. Es un lugar muy especial en la historia de nuestro país. Al lado de Tepoztlán, que es el Museo Nacional del Virreinato, saben, Tepoztlán se ha convertido de alguna manera como en el centro de nuestra memoria de estos siglos del virreinato. Pero San Ildefonso va mucho más allá, porque San Ildefonso ha estado presente en todos los grandes momentos de la construcción de este país,
y ha desempeñado en todos ellos un papel muy importante. Y creo que es una buena cosa que en un coloquio universitario, en un momento en que la universidad reflexiona sobre sí misma y sobre su lugar en el mundo, sea este lugar donde comienza esta reflexión. San Ildefonso, como saben, es parte de este sistema universitario, de este sistema educativo de los jesuitas que llegó aquí desde el último tercio del siglo XVI, y fue una verdadera innovación porque creó el primer gran sistema de educación en el país dedicado a todas las clases sociales, a todos los grupos del país. Existía ya la Real y Pontificia Universidad, pero este colegio es de alguna forma emblemático de esa red que abarcaba la educación de los indígenas, la educación de los esclavos, que en ese momento los había, la educación de los niños de la calle, la educación de las clases altas, en fin, del clero, etc. Ese sistema de la educación del cual San Ildefonso forma le da a este lugar una característica muy, muy importante. Como saben, San Ildefonso forma parte de un corredor incluso topográfico. Está aquí al lado el colegio Máximo, luego el colegio de San Gregorio y después la iglesia de Loreto, donde estuvo el primer emplazamiento de la presencia jesuítica. Hay un corredor y es interesante lo que significó para el país estas estas 3 cuadras, de donde nació finalmente este proyecto de exploración del territorio, finalmente, y por tanto construcción del territorio. Saben, San Ildefonso es Tepotzotlán, que es el colega, digamos, de San Ildefonso, es la llave que abre a México todo el territorio del norte. México es un país que está, como sabemos, en América del Norte y en América Central, y está en América del Norte y en América Central justamente porque desde Tepotzotlán comenzó una exploración del territorio que abarca lo que es ahora el norte de México y que junta esos 2 espacios tan dispares que son Mesoamérica y Aridoamérica. Todo el norte de México está integrado en el territorio gracias a la labor, a la expansión misionera que comenzó en Tepotzotlán y que tenía en este conjunto el que San Ildefonso representa como polo central en torno al Colegio Máximo, su punto de partida. Entonces, San Ildefonso tuvo al hablar ahora de San Ildefonso me refiero como representante de este gran sistema educativo de la Compañía de Jesús, que como cabeza de proa de este corredor que va desde Loreto hasta aquí, y que evoca también los otros colegios ya desaparecidos como Santa Ana o San Gregorio, el cual el padre Reynoso les hablará con mucha precisión en la exposición que sigue. Pero entonces tenemos esta primera dimensión fundamental. Como saben, la Compañía de Jesús fue expulsada en 1767 por el rey Carlos III, y sin embargo este colegio continuó funcionando en manos de sus alumnos y sus exalumnos. Y algo semejante sucedió con el vecino colegio de San Gregorio, que era el centro principal de exploración de las culturas indígenas, de una manera paralela. Pero ambos siguieron viviendo al margen, sobreviviendo, digamos. Y hay aquí una primera referencia a la que volveré un poco más tarde. Se creó un vínculo, es lo que trataré de explorar un poco en los siguientes minutos, un vínculo muy intenso entre la universidad, la gran universidad que ya existía, y este sistema, esta red de colegios que acababa de llegar y de nacer, y del cual San Ildefonso es la figura de proa. Solamente un apunte breve, es decir, la universidad prosperó, la gran universidad, la Real y Pontificia Universidad, medró, prosperó, fue fructífera, fue brillante, fue espectacular, en buena medida porque estaba siendo alimentada por la red de 20 y tantos colegios que estaban dispersos por todo el territorio del virreinato. La universidad era un solo espacio, aquí a unas cuadras, cubría todo el virreinato que iba de Nicaragua a Cuba hasta lo que ahora son el sur de los Estados Unidos, ese solo local, pero estaba alimentada por esa red de colegios que iba justamente a Guatemala, La Habana, Saltillo, Campeche, etc.
Entonces, la universidad y el colegio establecieron un vínculo simbiótico fundamental, que es el que trataré de analizar dentro de unos minutos. Pero volviendo solamente a este itinerario del lugar de la red o de San Ildefonso en esta historia nuestra, es decir que después de la expulsión los colegios sobrevivieron a duras penas, en manos de sus alumnos, al margen del... Pero es muy importante que en la época de los liberales, en ese momento tan paradójico para la historia de México, en donde fue el periodo de la gran destrucción del patrimonio virreinal, se destruyeron la casa profesa de la compañía y, por supuesto, el convento de San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, todos los conventos fueron destruidos sistemáticamente, no por la guerra, sino por el Estado que decidió que había que destruirlos. Este edificio no tuvo ese fin, ese destino, es extraño. Incluso la universidad, ahora hablaremos de la universidad. Es decir, los liberales entendieron que aquí había algo muy importante que había que conservar. Por supuesto, la magnificencia del edificio y el hecho de que, pero no solo eso, porque el lugar, porque este circuito de edificios ocupaba en el corazón de la imagen de los mexicanos, ese era como el corazón de la vida intelectual del país, de alguna forma. Y entonces, a pesar esta idea de que, pues bien, los conventos hay que destruirlos, y se destruyeron, y las iglesias igual, pero este núcleo del pensamiento había que preservarlo. Esto fue en la época de la Reforma, en el siglo XIX. Es interesante que aquí mismo, por eso fue que pudo nacer aquí un fenómeno interesantísimo que fue digamos, en esta Escuela Nacional Preparatoria pudo nacer el Ateneo de la Juventud y un movimiento cultural espontáneo, completamente espontáneo de estudiantes. Los estudiantes que de la generación de 1890 a 1910 construyeron el modelo de país que este país iba a adoptar una vez que el sistema de la dictadura iba a desplomarse por sí mismo, iba a ser implosión a causa de la Revolución Mexicana. Es decir, aquí, en este recinto, justo en este recinto, los estudiantes, no los maestros, los estudiantes imaginaron un país. Y esos eran la generación de Pedro Enríquez Ureña, capitaneados por él, pero Alfonso Reyes, José Vasconcelos, los Caso, etc. Es decir, otra vez de aquí surgió ese fermento entre los estudiantes, construyeron el país, el modelo de país. Por eso es que cuando la revolución estalló, todos nos sorprendemos cómo es posible que la revolución fue algo tan desgarrador y tan terriblemente destructivo, digamos, que tan pronto haya sido posible reconstruir el país. A partir de 1915 ya había un modelo y de 1921 el modelo estaba ya empezando a aplicar. ¿Cómo fue posible esto? Porque justamente entre 1890 y 1910 los jóvenes lo habían imaginado ya. Cuando el país se desplomó, el modelo estaba listo. Y ese modelo que apela al gran proyecto educativo centrado en la palabra humanidades, al que voy a referirme dentro de un minuto, aquí fue el último templo donde fue cultivado ese proyecto educativo, ese proyecto cultural de las humanidades, y aquí pudo renacer. La otra gran figura emblemática de este, la otra gigantesca contribución de este lugar específico a la construcción de la cultura fue que precisamente en ese momento, en esos años de 1921, pudo volver a nacer aquí lo que se había justamente sofocado, aplastado, destruido en el siglo XVIII, que era el gran proyecto estético de comunicación entre todos los grupos étnicos y todas las clases sociales de México. Aquí, uno de los ejemplos más fuertes que podemos tener al visitar San Ildefonso, y hemos sin duda hablado de aquí muchas veces de esto, es la experiencia de visitar en la antigua sacristía los enormes obras de Vallejo, en Pentecostés y la adoración de los magos. Es decir, el último barroco se construyó aquí y por eso pudo nacer aquí el primer arte
del muralismo. El muralismo murió aquí y nació aquí. Por eso pudo nacer el muralismo en México, porque había un lugar donde se había quedado guardado el rescoldo, donde se habían quedado guardadas las brasas, digamos, que habían intentado ser sofocadas por la corona borbónica del siglo XVIII, que había producido efectos tan desastrosos en la cultura nacional. Por eso, como ustedes, ese letrero espléndido que hay al subir la escalera en el mural de Jean Charlot, que dice: este fue el primer mural que se pintó en México, etc. Este lugar, sin este lugar es imposible imaginar este vínculo fundamental entre los mexicanos, entre la cultura, que es la base de la cultura mexicana del siglo XX, que es el muralismo, que permite conectar de nuevo a las clases populares con la élite, al país con el mundo, etc. Entonces esto es otra vez San Ildefonso como corazón de todo este proyecto. ¿Cómo fue posible? ¿Por qué? ¿Qué representa entonces San Ildefonso y otra vez ese sistema educativo del cual San Ildefonso forma la figura de proa? Daré por eso una muy breve reflexión acerca de la relación entre la universidad y el colegio. La universidad, como sabemos, es aquí existía ya desde varias décadas antes, en el siglo XVI, la Real y Pontificia Universidad de México. Reflexionaré muy brevemente sobre qué cosa es una universidad, qué cosa es un colegio. Como sabemos, la universidad que llegó aquí, que fundaron rápidamente, apenas se había estabilizado un poco los primeros años después de la conquista. Es una institución hija del gran sistema de Salamanca y de Alcalá de Henares. Las universidades son instituciones que empezaron a formular su proyecto de vida hace casi 1000 años ya, y hace 800 años que están totalmente estructuradas. No hace mucho tiempo la Universidad de Cambridge y la de Salamanca celebraron sus 800 años. La universidad nació en el corazón de la Edad Media con un propósito fundamental, que era sistematizar el conocimiento y servir a las instituciones que estaban naciendo en ese momento, el Estado fundamentalmente. ¿Saben? La universidad nació al mismo tiempo que la banca, que el comercio internacional, que las grandes ferias comerciales, que los gremios, que los ayuntamientos. Y la universidad surgió para servir a todas esas instituciones. Y entonces la universidad logró, fundamentalmente tenía que formar, digamos, que capacitar a los cuadros que iban a hacerse cargo de esas instituciones, la Iglesia y el Estado, fundamentalmente. También los ayuntamientos, las cortes. Es decir, la universidad formaba abogados, canónigos, juristas, médicos, administradores, y tenía una parte muy importante dedicada a la exploración del mundo, lo que se llamaba la Facultad de las Artes, pero que generalmente solía ser como espacio preparatorio, sea para la docencia, sea para cualquier otra de los cursos, digamos, de las formaciones que la universidad requería, que la sociedad requería. Ese sistema fue extraordinariamente brillante. En ninguna otra civilización del mundo surgió algo así, ni en el mundo islámico, ni en el mundo confuciano, o algo así como esa universidad, ese espacio universitario que tenía una ventaja extraordinaria. Saben, en ese tiempo había una tensión muy viva entre la Iglesia y el Estado, entre el imperio y la corona, entre la corona y la Santa Sede. Y esa tensión permitía que había un intersticio de libertad en que la universidad podía prosperar sin la tutela de ninguno de los dos. Esto no existió ni en el mundo confuciano ni en el mundo islámico, y es una de las características principales de la universidad. La universidad es pues un espacio de libertad que capacita, y su clave fundamental es el uso de la razón para sistematizar el conocimiento. Pues bien, ese modelo de institución tenía limitaciones. Una muy importante es que estaba encerrada en Europa. Su horizonte era el horizonte europeo y sus referencias intelectuales únicas, eran las de la tradición europea, y había constituido su fuerza en torno del redescubrimiento de
de Aristóteles, traído por los musulmanes de Bizancio hacia el siglo XIII, XII, y que, digamos, esta savia aristotélica unida a la tradición platónica que ya estaba tan viva en la cultura medieval, había dado a la universidad esta capacidad de sistematizar el conocimiento a través del raciocinio lógico, del silogismo, etc. Se creó la cultura de la escolástica. La universidad nació como la sede de la cultura de la escolástica. Pero esto tenía sus limitaciones. Porque cuando el mundo se hizo redondo, cuando las navegaciones conectaron a todos los continentes, ese sistema ya no era suficiente para entender el cosmos, para manejar la realidad, para entender la vida. Hubo instituciones nuevas que surgieron, no solo los estados, sino las naciones mismas se empezaron a consolidar. Y fue el nacimiento, la más importante de las instituciones de exploración, la navegación, las misiones, los observatorios astronómicos, las grandes bibliotecas, los laboratorios. En ese mundo global, en ese mundo de la gran globalización, la universidad estaba crujiendo de todos, no podía hacer frente a este mundo. Las disciplinas que la universidad manejaba no eran capaces de absorber toda esa gigantesca información que venía de otras partes, pero tampoco podía responder a las necesidades de formación que las sociedades nuevas requerían, porque de pronto, en ese contexto, se abrió un espacio inédito para el debate, el diálogo, la confrontación ideológica. Y la universidad, el sistema silogístico en que la universidad aristotélica estaba fundada, no podía servir para eso. Es el mundo de los parlamentos, el de las cortes. Es decir, se abría una era nueva que exigía globalidad y comunicación. Y vino por eso a sumarse al horizonte intelectual que regía el mundo del pensamiento, ya con la herencia platónica, la herencia aristotélica, la gran herencia de Cicerón. La herencia de Cicerón centrada en la búsqueda de la comunicación y en la forma, en la exploración de la forma de las cosas. La necesidad fundamental de tomar en cuenta el arte como un vehículo esencial para establecer contactos entre las poblaciones y para que los seres humanos se comunicaran entre ellos. Pues bien, esta tarea que las universidades no fueron capaces de realizar, la realizaron instituciones que nacieron entonces, nacieron en el siglo XVI, para hacer frente a estas demandas nuevas que la inmensa institución europea de la universidad no, con su peso académico, con su estructura, no podía hacer. Fueron instituciones ágiles, pequeñas, que una especie de instituciones flexibles, digamos, que se adaptaron. Esas instituciones fueron justamente los colegios de humanidades. Los colegios de humanidades, por esto se llaman antiguos colegios. Es espléndido que aquí hayan conservado el nombre, Antiguo Colegio de San Ildefonso. Colegio es eso. Los colegios eran habitualmente solo espacios donde residían los estudiantes convictorios y asistían a clases a otro lado. El sistema que funcionaba aquí era extraordinariamente interesante. Es decir, la universidad siguió encargándose durante toda la época virreinal de dar los títulos, de hacer pasar los exámenes, de controlar el acceso a la profesión, podríamos decir, de controlar el acceso de todo lo que tiene que ver con capacitación, profesionalización, podríamos decir ahora. La palabra no es justa para la época. Pero el colegio, a su vez, formaba a los individuos en todas estas disciplinas que no existían en el espacio universitario, inventaba las nuevas disciplinas y exploraba el mundo. Exploraba el mundo porque sus misioneros estaban yendo a los lugares extraños para recoger el conocimiento de las comunidades indígenas y de las lenguas y de la farmacopea y de la agricultura y todo lo demás. Por eso la simbiosis con el Colegio de San Gregorio, el Colegio de Exploración Indígena del lado, es absolutamente fundamental. Muro con muro, el colegio máximo, que es el que está en la contraesquina, justamente donde se preparaba a los estudiantes para ir a tomar los cursos. Al lado estaba este colegio de
exploración de las culturas indígenas, que continuó, saben, es el gran heredero del antiguo colegio indígena de Tlatelolco que desapareció, de los primeros frailes franciscanos. Cuando desapareció el colegio de Tlatelolco, San Gregorio, fue el gran colegio, el gran centro de exploración de la cultura indígena. Entonces, en el colegio de San Ildefonso, de San Pedro y San Pablo, al lado estaba la exploración de las disciplinas nuevas, la astronomía, las matemáticas, la historia natural, las culturas distintas, la conexión con el globo, qué pasaba en China, qué pasaba en la India, qué pasaba en Europa. Y aquí había algo muy importante que era la formación distinta de la capacitación. Es decir, en ese sistema, una cosa muy importante en ese sistema pedagógico del colegio, el colegio, la parte más importante del colegio son las actividades extracurriculares, porque la parte más importante del colegio es formar el carácter, formar la sensibilidad, formar para la decisión, para la toma de decisiones, formar para la comunicación. Y eso no se puede hacer en las aulas. En las aulas es importante, pero todo eso se forma en la convivencia, en las otras actividades, como por ejemplo la creación artística. En los colegios no había clase de arte, pero los colegios eran talleres de arte, laboratorios de arte, porque se estaban construyendo aquí. Se estaban elaborando las propuestas estéticas más avanzadas de la época. Los alumnos no tenían necesidad de tener clase de arte porque estaban adentro de un laboratorio de creación del más osado del planeta en el momento. No había clase de botánica, ni clase de lenguas indígenas, ni clase de nada, pero vivían los alumnos inmersos en un espacio donde la astronomía, las matemáticas, la botánica estaban siendo exploradas. Y eso permitió que se fuera deslizando en el interior del currículo académico en la gran disciplina de las artes, llamada artes, es decir, el estudio de la física, de la astronomía, se fueran deslizando ahí esos saberes muy avanzados. El padre Reynoso, espero que podrá hablar de esto dentro de un momento. Él ha hecho una exploración extraordinariamente interesante sobre el estado que guardaba el estudio de la ciencia en las aulas de los colegios, del colegio de San Juan de Santo Tomás en Guadalajara, en el momento de la expulsión, donde vemos de cómo la cátedra misma había sido profundamente renovada por esta exploración del cosmos que la historia natural y la astronomía habían podido hacer en los colegios. Eso no era el nivel que se encontraba en la universidad. La universidad no tenía ese nivel de avance en la exploración de las ciencias exactas y de las ciencias naturales y de las ciencias humanas como el que el colegio tenía. Entonces, esa simbiosis entre el colegio y la universidad explica que cuando los colegios fueron extirpados a fines del siglo XVIII, la universidad haya tenido que desaparecer. La universidad no resistió medio siglo, sí, un poco más, 60, 70 años después de la extirpación de los colegios, y la universidad se fue agotando y hubo que, hasta morir, y hubo que cerrarla. Y la cerraron los liberales y la cerró Maximiliano cuando ya no estaba prácticamente en estado de coma, donde ya no tenía ninguna vida real. Y por eso tuvimos todo un fin del siglo XIX sin universidades. Tenemos que recordar ese dato que es tan fuerte, no puedo cesar de mencionarlo. En tiempos de la guerra entre México y Estados Unidos, los Estados Unidos tenían alrededor de 100 universidades y México tenía 0 universidades. Y eso debido a esta pérdida del colegio que los nutría. Entonces, ese colegio que es el centro de la exploración, primero de la conciencia individual, de la vida espiritual, pero esa exploración de las ciencias naturales, de la geografía, del cosmos, concebido en su dimensión mayor, que es no solo el espacio geográfico, sino la diversidad humana. Entonces, de pronto, ¿cuáles son si las características fundamentales de la universidad eran la sistematización y la exploración del conocimiento a través de la razón y el intento por formar cuadros para el servicio de la Iglesia y el Estado? El colegio, por su parte, tiene como función, no son la sistematización, sino la exploración, la comunicación y la aceptación de la diversidad humana, la diversidad de las culturas, la diversidad de los territorios, la diversidad de las maneras de vivir. Ese mundo
de la comunicación, de la exploración y de la diversidad. Es lo que el colegio aportó a la universidad. En México esa ruptura fue dramática. En el resto del mundo, las universidades pudieron, desde el primer momento, la gran universidad europea, Cambridge, Oxford, Sorbona, etcétera, Bolonia, aprovecharon desde el primer momento, no padecieron la ruptura que aquí padecimos, y entonces la universidad pudo adoptar ella misma, hacerse cargo de esa herencia de los colegios y absorberla. Por eso es que ahora las grandes universidades anglosajonas, por ejemplo, tienen al college adentro de la universidad, ¿no? Es una parte del sistema universitario. Aquí no, aquí tuvimos que desgraciadamente romper y separarlos. Entonces, finalmente, digamos, lo que el colegio ha sido muy interesante a lo largo de este siglo, de pronto, poco a poco, irse acercando estas dos corrientes de nuevo. Pero lo que podemos decir es que finalmente la gran aportación del colegio consistió en dada la primera conciencia de la diversidad, en un extraordinario esfuerzo de reconciliación. Por eso, si aquí nació el proyecto, recuerda, esta generación del Ateneo de la Juventud, cuando proponía qué es lo que México debería tener una vez cuando el porfiriato era la cosa más sólida del mundo y nadie pensaba que se fuera a acabar. ¿Cómo hay que renovar este país? Ellos pensaban en las humanidades, esa cultura de las humanidades que el colegio había traído y que la desaparición del colegio había dejado huérfana a la universidad de ese acervo. Entonces, las humanidades como gran proyecto, como gran carencia, formaba parte del corazón mismo del proyecto que el colegio poseía. Entonces, el colegio, pues, si el colegio pudo reconciliar, gracias a la cultura de las humanidades, gracias a la cultura de la exploración del territorio para construir un solo espacio y sobre todo, gracias a la construcción de otro lenguaje, de un segundo lenguaje del barroco, podemos decir, el que es el lenguaje del mundo del muralismo, el lenguaje que gracias a al mismo tipo de estética vehemente de los contrastes cromáticos, de la exploración de la figura, de la búsqueda de la integración del exceso y del uso de los contrarios, con eso pudieron los muralistas recobrar exactamente el gran acervo que los barrocos habían hecho. Todo esto hace del colegio, de la misión fundamental del colegio, la comunicación y la reconciliación. Creo que en un país como este, en un momento en que las tensiones son visibles por todos lados, la función de reconciliación de la que esta institución ha estado dando prueba a lo largo de siglos, la hace especialmente capaz de una aportación de esta naturaleza. Y por eso este acercamiento entre el mundo universitario, esta institución que es una sede de la Universidad Nacional, pero también del gobierno de la Ciudad de México y también del Estado mexicano. San Ildefonso es excepcional desde ese punto de vista. Su mandato le da una libertad y una profundidad y una posición en el centro del país que es absolutamente única. Es por eso que en este lugar el diálogo entre la universidad iberoamericana, heredera de esta tradición educativa de la Compañía de Jesús, y la Universidad Nacional, es el lugar idóneo para que comience este diálogo que ha estado así, digamos, que estuvo interrumpido durante un largo tiempo, algunas décadas, pero que felizmente tiene ya años de estar en un proceso de diálogo y acercamiento. Entonces, lo que quisiera que retuviéramos esta capacidad de que tiene este lugar de ir, como su vocación ha sido la de engendrar reconciliación. Hay un par de datos, perdón, que olvidé de mencionar hace rato, que son fundamentales. Cuando antes del final del siglo XVIII, cuando el colegio estaba suprimido y el colegio sobrevivía, encontraron los exalumnos de los jesuitas y los grandes
intelectuales mexicanos de la Ilustración, de la generación de Alzate, Díaz de Gamarra, se hicieron exploraciones arqueológicas y se encontró a la Coatlicue, por aquí en la zona del Templo Mayor. Cuando descubrieron la Coatlicue, no sabían qué hacer con este extraño objeto desconcertante, fascinante, extraordinario, es que formaba parte del gran momento de exploración de la arqueología mexicana, decidieron ponerla en el Colegio de San Pedro y San Pablo. Es interesante, la nación, ¿qué se hace con lo que no se sabe? ¿Qué es exploración? ¿Qué es desconocido? ¿Qué es extraordinario? San Pedro y San Pablo. Estuvo ahí un tiempo hasta que, como saben, las autoridades virreinales se comenzaron a inquietar de que veían la población, los indígenas del vecino colegio y todos los demás, al lado del colegio San Gregorio era el polo cultural de atracción de toda la cultura indígena de México, pues los indígenas comenzaron a ir a venerar a Coatlicue y entonces decidieron enterrarla otra vez, ¿no? Pero es interesante, San Ildefonso, el Colegio Máximo, pero en 1824, y quizás es la nota más fuerte de todas, 1824, cuando la primera vez que la nación, después del 21 que fue independiente, etcétera, decidió que los mexicanos decidieron dotarse de una constitución. Es decir, la primera vez que los mexicanos iban a decidir libremente su destino, imaginar un proyecto sistemático de forma institucional. El recinto donde decidieron reunirse para realizar ese primer acto de reconciliación, ese primer acto de construcción de la nación, fue justamente el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Es decir, por eso es ahora el Museo de las Constituciones. La vida institucional de México, la legalidad, la concordia, la armonía, la reconciliación, nacieron como parte de este sistema de edificios, del cual San Ildefonso forma parte. Es difícil imaginar un conjunto arquitectónico que haya desempeñado un papel tan fuerte en la historia de México a través del tiempo, como signo fundamental de la reconciliación y de las instituciones, de la reconciliación a través de la construcción de instituciones, las más importantes de ellas, la constitucional. Entonces, ojalá, esperemos que sin duda en los años que siguen San Ildefonso seguirá teniendo un papel de la misma naturaleza y en un momento tan interesante como el que ahora vivimos, pueda de aquí surgir, como en las ocasiones anteriores, propuestas innovadoras. Es un tiempo de imaginar cosas, muchas, y sin duda de aquí saldrán algunas de ellas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, siempre provocador y muy inspirador y con una especie de árbol, ¿no? Abre ramas que uno quisiera seguir buscando, haciendo exploración. Curiosamente, la Universidad Iberoamericana ahora, hace 2 años, funda el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico en el sur de la ciudad. Pero toma precisamente esta palabra, la exploración, que es la que tú has estado mencionando. Tenemos muy pocos minutos, quizás para 1 o 2 preguntas. Yo recuerdo que el próximo martes 27, la conversación tiene forma de panel para que los que han conversado en las sesiones anteriores puedan entre ellos mismos tejer y cruzar el conocimiento y las intuiciones que han barajado. Ahí también tendremos oportunidad, los que estemos en piso, de preguntar y de manifestar nuestras inquietudes. Pero si ahora quisiera alguien 1 o 2 preguntas para plantear al doctor Alfaro, es un tiempo bueno para hacerlo. Es que estamos asimilando, ciertamente.
Exactamente. Cuando me refería digamos, lo que se sembró aquí durante los 2 siglos en el que estuvo, más siglo y medio que estuvo funcionando el sistema educativo, permitió algo muy interesante, y es que estos alumnos del colegio lo mantuvieron funcionando como pudieron hasta el año 1814, en que 16, en que los jesuitas volvieron. Pero sobre todo me refería al, es decir, que este fue siempre este lugar donde había los estudiantes, esa autonomía del pensamiento que los estudiantes adquirieron durante su época formativa, les permitió seguir ellos haciéndose cargo como pudieron desde el centro, y algo parecido sucedió con el Colegio de San Gregorio. Los indígenas mismos, sí, hay testimonios de que las escuelas de danza indígena, por ejemplo, estaban muy vivas ya, incluso en las décadas posteriores a la independencia, aquí en el colegio al lado. Es decir, que esta autonomía intelectual que los estudiantes tuvieron les permitió mantener vivo el fermento, aunque no hubiera ningún soporte institucional para la educación. Esto como primera parte. Lo interesante es que gracias al hecho de que los liberales hayan decidido no destruir el colegio y hacerlo sede, ya en la segunda mitad del siglo XIX, hacerlo sede de un espacio de formación, pudo nacer la Escuela Nacional Preparatoria, y dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, sin duda, el Eduardo Garzón, que es un gran conocedor de este tema, podrá hablarnos de esto en las próximas sesiones, pero lo interesante es que la Escuela Nacional Preparatoria tenía un proyecto educativo muy valioso y muy importante, ligado al positivismo, y fue algo muy ligado al desarrollo de la ciencia y de la técnica. Pero es importante que en ese centro surgió un grupo de estudiantes en cierta medida en tensión con el proyecto educativo del colegio, de la escuela, que buscaba con añoranza algo que no habían conocido de viva voz, pero sabían que había existido por los libros, por la memoria, que era la gran tradición de las humanidades, que era justamente lo que había faltado en toda la tradición educativa del país durante el siglo XIX. Y entonces esos estudiantes, capitaneados por este dominicano, Pedro Enríquez Ureña, y al que pertenecían, como he mencionado hace rato, Reyes, Vasconcelos, Los Caso, etc., estuvieron construyendo el modelo educativo, el modelo político del país, a través de sus escritos, a través de su imaginación, es decir, ¿qué le falta? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debería ser este país con el cual no estamos conformes? El país de la dictadura, en el que ellos vivían, ¿cómo debe ser? Debe ser un país donde haya el sistema educativo, le dé una importancia fundamental a esta dimensión que acaban de señalar, que es justamente a través de las humanidades, de exploración de las capacidades de los seres humanos para estar al servicio de los otros, y una concepción del mundo distinta de la que tenemos, por una parte, pero también un país donde las culturas autóctonas sean suficientemente tomadas en consideración, y también las culturas lejanas. Esta añoranza no solo por el griego y por el latín, por supuesto que eran importantísimos, pero también por el mundo del budismo. ¿Qué pasa? La expulsión de la Compañía de Jesús rompió los lazos de la Nueva España con China, con la India, con África, que habían sido tan intensos desde el punto de vista cultural. Y esa nostalgia de la globalización estaba totalmente presente en esos jóvenes del Ateneo. Por eso el proyecto de Vasconcelos, que era al mismo tiempo pictórico, digamos, con el muralismo, pero educativo en un sentido mucho más amplio y político, pudo nacer aquí de esa añoranza que esos jóvenes fraguaron durante años. Hay Álvaro Matute, Susana Quintanilla, han escrito mucho, por supuesto Javier García Diego, sobre este periodo. Susana Quintanilla tiene un libro particularmente hermoso que se llama Nosotros, que se refiere justamente a esta generación de jóvenes que aquí formaron, estuvieron imaginando ese país. Por eso es que fue tan fácil.
entre 15 y 17, que el país, en el año 15 el país no era nada, era puro polvo. Y en esos 2 años, lo único que hicieron fue sacar de de sus expedientes mentales, digamos, y ponerlos sobre la mesa, llevarlos a la Constitución, y rápidamente el país comenzó a reformularse. Entonces, es interesante. Tengo la impresión de que muchos grupos de la juventud mexicana han estado haciendo en las últimas décadas cosas semejantes. Y creo que una de esas cosas semejantes es justamente los proyectos a los que Juan Carlos está haciendo alusión. Ese tipo de proyectos de prospección de lo que el país puede ser en otros momentos. Creo que justamente lo que ustedes están haciendo tiene que ver con eso. Vamos a pasar a agradecerle institucionalmente a Alfonso por parte de la Universidad Iberoamericana, Patricia Gutiérrez Franklin, quien es la coordinadora de las celebraciones del 75 años. Y bueno, el rector, David Fernández Dávalos, otorga el siguiente documento. La Universidad Iberoamericana otorga el presente reconocimiento al doctor Alfonso Alfaro Barreto por su participación como ponente en el coloquio Piedras Vivas de la Nación en el marco de los festejos del 75 aniversario de la Universidad Iberoamericana. La verdad nos hará libres. Muchas felicidades. Muchas gracias.